Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Bienvenidos al Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México a continuar con el curso sobre los diputados constituyentes, los debates constituyentes y contenido de la Constitución, hablando de los grandes temas que en nuestra Constitución se introdujeron hace ya casi 100 años, recordando que estamos prácticamente a 2 meses de llegar al 5 de febrero, a la fecha en la que se conmemorará el centenario de la Constitución. El día de hoy nos acompaña el doctor Imer Flores Mendoza, de quien me permitiré leer una semblanza curricular. Es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, maestro en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad de Harvard y doctor en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM. Forma parte del Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT. En la actualidad es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, adscrito a las áreas de Filosofía y Teoría del Derecho, Derecho Constitucional y Derecho Electoral. Es uno de los fundadores de Problema Anuario de Filosofía y Teoría del Derecho. El doctor Imer Flores es profesor también de la Facultad de Derecho de la UNAM, tanto de la División de Estudios de Posgrado como de la División de Estudios Profesionales y tutor del programa de posgrado en Derecho de la UNAM. Entre sus publicaciones destacan coordinador de problemas contemporáneos de la Facultad de Filosofía, de Filosofía del Derecho, el artículo sobre el Estado laico o secular, entre otras publicaciones que tiene publicadas por la UNAM y por otras instituciones. Esta tarde el doctor Imer Flores analizará el tema la división de poderes. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Efectivamente estamos, digamos, de fiestas. Ya estamos muy próximos a los primeros días de diciembre, que son los que propiamente marcan el inicio de los debates del Congreso Constituyente de 1916-1917. Y como saben, el debate se cierra el 31 de enero para que se promulgue la Constitución el 5 de febrero. Entonces estamos ya muy cercanos a esas fechas como más emblemáticas. Y hoy concretamente nos toca, en mi caso, hablar del tema de la división de poderes. La división de poderes, yo más o menos creo que ustedes tendrán ahí algunas ideas, pero quisiera ponerle un poquito de marco teórico y luego nos entramos a los temas concretos de cómo están las discusiones en el diario de debates sobre algunos ejes muy particulares que me parecen especialmente relevantes a mí. Y para esto les cuento, la semana pasada justamente estábamos aquí reunidos presentando algunos títulos, algunas novedades editoriales de la colección Historia de la Constitución de 1917, concretamente un par de tomos de Félix F. Pallavicini, Historia de la Constitución del 17, los de Jesús Romero Flores y el de Juan de Dios Bojorquez, pero de Ayev Borges, ¿no? Entonces, ahí hay varios, digamos, textos que me parece que son muy sugerentes como para estas épocas de estar discutiendo y analizando los diarios de debates y sirva como para hacer un poco de publicidad de esas presentaciones de esos libros que veíamos la semana pasada. Y concretamente yo me voy a estar apoyando para la sesión del día de hoy, concretamente en el de Félix Pallavicini, en sus crónicas del Constituyente del 17. Y bueno, decía yo que la división de poderes, y déjenme quizás tratar de poner un poquito de marco teórico, toda constitución, decía la Declaración Francesa de Derechos del Hombre y del Ciudadano, toda constitución tenía que tener como 2 grandes partes. Tenía que determinar los derechos de los ciudadanos y tenía que dividir o distribuir el poder. Si no, no tenían una constitución. Si una sociedad no tenía estas 2 cosas, no había una constitución. Se necesitaban esas 2 cosas. Como verán, una parte bien importante son los derechos, pero otra parte bien importante son cómo estructuramos el poder. En ese sentido, no les parecerá novedoso que hablemos de que la Constitución está estructurada en 2 partes, la parte orgánica y la parte dogmática, ¿no? Y la parte dogmática corresponde a los derechos y la parte orgánica corresponde a cómo se organiza el poder. Entonces, en ese sentido, creo que eso ya lo tienen ustedes muy claro, y quisiera yo como entrar a la idea de olvidarnos un poquito de los derechos y entrar a la idea de los órganos de poder. Y quizás nada más ligarlos con una idea. La razón de ser de esos órganos de poder tiene que ser para que nosotros tengamos o podamos ejercer nuestros derechos, que sean la forma en que se puedan tutelar nuestros derechos. Y en ese sentido, bueno, ya no quiero hacer mucho más ahí de ese preámbulo y directamente hablar un poquito de la idea de la división de poderes.
Yo sé, y hay muchos debates, muchas discusiones en torno a que el poder es uno solo y que no se puede dividir, y que entonces es más bien una cuestión metafórica, que lo que hacemos es dividir el tipo de funciones que debe realizar el poder. Eso me parece, digamos, que es una cuestión estipulativa, ¿no? Ya sea que quieran decir 3 poderes o quieran decir 3 funciones del poder público, a mí me parece que eso puede ser una cuestión meramente de estipular o de ponernos de acuerdo de cómo estamos hablando. A mí lo que me parece relevante en el tema de la división de poderes, sí es algo que se vuelve un lugar común desde Montesquieu. Decía Montesquieu que quién lo diría, pero la virtud misma necesitaba de límites, y por la naturaleza de las cosas era necesario que el poder limitara al poder, que hubiera diferentes poderes para controlar al poder mismo. Nótese, que se cumplieran diferentes funciones, encargándoselas a diferentes órganos, para que todos estos órganos se controlaran de alguna forma a sí mismos. Y en ese sentido, la división de poderes creo que ustedes la tienen también muy clara, y permitiría tratar de poner algunas ideas. La división de poderes normalmente nosotros la entendemos y la vemos en esta posición, voy a decir, horizontal, de entender que están estos 3 grandes poderes y que son iguales entre sí: el poder ejecutivo, legislativo y judicial. Ustedes, como buenos mexicanos, sabrán que no funciona así tal cual, siempre ha habido uno que es más fuerte que los demás, o tradicionalmente había habido uno más fuerte que los otros, pero en principio lo que dice la teoría es que todos estaban en ese plano de horizontalidad, que todos eran exactamente iguales. También no usamos de la idea de división de poderes referida a un ámbito vertical, para entender que tenemos un nivel federal y un nivel local. Y nosotros otra vez decimos como que no es que uno sea más que el otro, sino que simplemente tienen competencias diferentes. Pero otra vez, cada vez que le damos más atribuciones a los órganos federales, pues disminuimos la capacidad que tienen los órganos estatales, con lo cual se vuelven menos poderosos. Entonces otra vez ahí como que la teoría vuelve a hablar de que es importante dividirlos, y aquí el reto sería, como creo yo, mantener un buen balance en las otras. Una más que me interesa mucho tocar, de por qué me parece relevante, es menos común esta idea de hablar de la división temporal del poder. Ustedes, insisto, lo tienen muy claro, que dividimos el poder de manera horizontal en estos 3 grandes bloques. Hoy por hoy, inclusive tenemos órganos constitucionales autónomos, el INE, el INAI y todos los demás órganos. Vean cómo hemos ido distribuyendo más, ¿no? Y tenemos, al menos en esa parte vertical, pues ciertamente está el nivel federal, el nivel estatal, e inclusive podríamos hablar del nivel municipal. Entonces eso nada más como para... Pero esta tercera forma de ver al poder que le estoy yo tratando de sugerir, quizás no es tan común, quizás no es tan obvia, pero yo entiendo que es un tema muy relevante y que es parte de cómo tenemos que entender esto. Y lo ligo con un artículo que siempre me gusta citar, que es el que habla de cómo que nos constituimos en una república representativa, democrática y federal, compuesta de estados libres y soberanos. Pero hagan memoria, hoy por hoy ya le agregamos también lo de laica, pero sobre todo lo que quisiera que vean es que el primer concepto que usamos es el de república. No empezamos diciendo somos una democracia, sino dice somos una república representativa, democrática, federal. Entonces el concepto clave es república, y república sugiere la idea de que todos tenemos un interés en la cosa pública, y que entonces todos tendríamos que tener la misma posibilidad de acceder a los cargos. Y nótese, si yo dejo un puesto, que alguien se permanezca en ese puesto, en ese encargo por mucho tiempo, pues le estoy restando a los demás la posibilidad de ellos llegar a ocupar ese puesto. Entonces, una forma también de dividir el poder es ponerle límites a los periodos, es establecer claramente cuántos son los periodos que puede uno durar. Digamos, los periodos que tenemos, hagan memoria, para el Congreso, en la cuestión del 17 van a empezar en periodos de 2 años para diputados y 4 años para senadores, pero la mitad del Senado se elegía cada 2 años. Entonces, pero tenían 4 años, y en principio se permitía la reelección. Ya será una elección posterior la que prohíbe la reelección. ¿Estamos? En el caso del presidente de la República, la idea original era que tuviera un puesto de 4 años y que estuviera prohibido absolutamente la reelección, y ahorita entraremos a eso es uno de los puntos que me gustaría también tocar. A lo que voy, lo que quisiera que vean es que esa división de poderes no nada más es en estos sentidos horizontal y vertical como tradicionalmente lo vemos, sino que también, atendiendo a que estamos en una república, es importante también no perder de vista la importancia de que haya una división temporal del poder. Y bueno, concretamente con el tema ya del artículo 49 y de la división de poderes,
Les leo cómo queda el artículo a final de cuentas. No cambia mucho el debate, y ahorita leemos algunos párrafos claves del debate, pero básicamente el artículo 49 dice: el supremo poder de la Federación se divide para su ejercicio en legislativo, ejecutivo y judicial. Y luego dice que esto también me parece muy relevante, regresando a esta idea de una república, ¿no? No podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el legislativo en un individuo, salvo el caso de facultades extraordinarias al Ejecutivo de la Unión, conforme a lo dispuesto en el artículo 29. Entonces, bueno, el primer párrafo es muy claro, es muy adentón de lo que decía yo de esta división horizontal, que se divide el poder en su ejercicio, jugando con esa idea que no se puede dividir el poder tal cual. Lo que se divide es el ejercicio en tres: legislativo, ejecutivo y judicial. Me adelanto, el legislativo ya dijimos que son 2 cámaras, diputados y senadores, los diputados electos cada 2 años, los senadores cada 4 y renovándose por mitad cada 2 años. El ejecutivo electo, no sé, adelanto una idea, en lugar de vicepresidente, aquí ya nada más el ejecutivo está integrado por una sola persona que se llama presidente de la República. Eliminamos la vicepresidencia. ¿Se acuerdan ustedes que la vicepresidencia había estado entrando y saliendo durante el siglo XIX? Que la reinstauramos en 1903 como una especie de compromiso con la idea de cuando se amplía el periodo de 6 años para que Díaz de 1904 pudiera ser reelecto hasta 1910, y que en caso de que Díaz no alcanzara, hubiera un vicepresidente que pudiera entrar en funciones, Ramón Corral concretamente. Entonces, esa imagen de cuando se amplió, se introdujo la vicepresidencia como una fórmula para tener un compromiso de qué pasaba si Díaz se moría, que entrara entonces el vicepresidente. Pero sacaron ustedes que cuando la decena trágica, ¿qué pasa? Pues hay que, por un lado, tirar al presidente, el que debería subir a asumir el poder sería el vicepresidente, pero como el vicepresidente era inconstitucional del presidente, pues habría que quitarlo también, ¿no? Entonces, en la escena trágica acaba justamente con el asesinato tanto de Madero como de Pino Suárez siendo su vicepresidente, y era quien debía haber subido. ¿Se acuerdan ustedes que en aquel entonces la Constitución del 57 establecía todavía una prelación? A falta de presidente y vicepresidente, de presidente sube el vicepresidente, a falta de vicepresidente tendría que subir el ministro de Relaciones Exteriores. Y así es como sube el Lascurain, y al Lascurain le toca hacer un gabinete, y en su gabinete alcanza a nombrar nada más a Huerta como secretario de Gobernación y renuncia, y entonces Huerta accede a la presidencia. Como verán, este mecanismo de tener una vicepresidencia pues no necesariamente acababa de convencer. Las malas experiencias del siglo XIX, donde ¿quién era el primer interesado que cayera el presidente? El vicepresidente, que era el que iba a subir. Las intrigas que se generaban para que derrocara al presidente, para que subiera el vicepresidente, pues fueron como estuvieron a la orden del día. ¿Vamos? Entonces, como verán, y parte de lo que la Constitución del 17 quería remediar eran como estos excesos que había tenido la Constitución del 57, dándole demasiado poder al Congreso, debilitando al Ejecutivo, y entonces generando la sensación de que el Ejecutivo tenía que volverse un dictador para poder gobernar. Y que justamente fue lo que nos llevaron a tener básicamente 3 presidentes desde 1857 a 1911, ¿no? Entonces, Juárez, Lerdo y Porfirio Díaz. Entonces, ahí, digamos, un poco como para redondear esto. Y el judicial, pues ese es el que se vuelve aparentemente como el más tranquilo, el más sencillo, el menos problemático, y simplemente se establece la idea de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como el principal, el depositario de ese poder, y en los debates se le llama poder con una idea muy sugerente de tratar de darle la misma estatura que tenía tanto el Congreso como que también tenía las 2 cámaras, ¿no? Como también tenía el Ejecutivo, y pues tenían que también al Judicial darle ese nombre. Me permito leerles algunos pasajes del debate, ¿no? Decía yo que en el tema del artículo 49, que ya se los leí, quedó así, el debate no cambió mucho, pero en el debate sí habría que hacer algunas menciones. Entonces, siguiendo la teoría de que el ejercicio de la soberanía lo hace el pueblo por 3 poderes que son iguales entre sí, como órganos de una misma soberanía, la del pueblo.
Entonces, por eso había que mantener 3 poderes, e insisto, y llamar los poderes a los 3. Y sigo leyendo. No obstante, la consideración de carecer el poder judicial de la fuerza interna propia para determinarse y no respetar a la opinión, sino estar obligado a obrar en un caso dado, aún contra la opinión y solamente conforme a la ley. La Comisión acepta la teoría de los 3 poderes y por ser tradicional en nuestro derecho público y no envolver ninguna dificultad práctica, teniendo por el contrario la grandísima ventaja de que, dando al Departamento Judicial el carácter de poder, se realza más su dignidad y parece reafirmarse su independencia. Nótese que ahí usan la palabra parece, ¿no? Entonces eso hasta como que parece curioso que usar esa palabra. Pero como verán, ahí está desde el dictamen de la Comisión una explicación de por qué mantenerlo como a los 3 poderes, para dar la idea de que los 3 son igual de fuertes y los 3 son independientes, sobre todo diciéndolo con relación al Poder Judicial, que es el más débil de esos 3 poderes. En Estados Unidos, Hamilton así lo ponía, ¿no? Que el Poder Judicial era el menos peligroso de los poderes, porque es el más débil, es el que no tiene tanta fuerza, no tiene la fuerza de las armas, no tiene la fuerza de la pluma para legislar, y bueno, sí, pero tiene la fuerza para que sus decisiones se tengan que acatar, nótese, con la ayuda de los otros 2. Entonces ahí están un poco debilitados, ¿no? Las mismas razones, por todas conocidas, que desde hace siglos se han dado para la división de dichos poderes implican la prohibición más absoluta de la reunión en una sola persona de 2 de ellos. La conveniencia de la deliberación, discusión y representación de diversas tendencias de la opinión de un país en la elaboración de sus leyes, circunstancias aquellas que suponen una colectividad que ejerce el poder legislativo, forzosamente imponen la prohibición de que dicho poder resida en un solo individuo. Y déjenme tratar de detenerme tantito en esto. Entonces, por un lado, la idea de que ya dividimos el poder en 3, pero sobre todo el énfasis de que no se reúnan más de esos 2 poderes en una sola persona. Aquí claramente está cuestionando lo que pasó durante buena parte del siglo XIX, de que con facultades extraordinarias el presidente se pusiera, de alguna forma reuniera las dos atribuciones, la de presidente y la de legislativo, con facultades legislativas extraordinarias, ¿no? Y entonces, en ese sentido, era como un tema bien importante para el constituyente, que garantizar que no se pudiera reunir 2 o más poderes en una misma persona o corporación. Nótese que con una pequeña salvedad, ¿no? Pero para efectos del poder legislativo, el poder legislativo no puede reunirse en un solo individuo, porque justamente, y aquí yo me emociono cuando leo que dice, la conveniencia de la deliberación, discusión y representación de diversas tendencias de la opinión de un país en la elaboración de sus leyes. Eso solamente lo podemos lograr si estamos discutiendo y deliberando no nada más una persona, sino discutiendo y deliberando varios, trayendo a la mesa los pros y los contras de lo que vamos a eventualmente aprobar. Y ahorita espero poder, cuando hablemos un poquito de lo de las faltas absolutas, veamos un ejemplo bueno de cómo funciona esto. Y decía yo que además del énfasis de dividir el poder y de no poner 2 o más poderes en una misma persona o corporación, insisto, la importancia de que el legislativo nunca recayera en una sola persona. Y ahí lo curioso es que la propia Constitución, como ya lo leíamos en el artículo 49, admitía o explicitaba ahí la salvedad, que la salvedad era la del artículo 29. Entonces, ahí buena parte de lo curioso de esta discusión es que no se podía discutir el artículo 49 hasta que no se discutiera el 29, que era el que hablaba de la suspensión de garantías. Y nótese, en los debates podemos ver cómo algunos de los constituyentes no les gustaba la sensación de que podría darse la posibilidad de que eventualmente estuviéramos poniendo en el legislativo las 2 facultades en el caso de suspensión de garantías. Pero nótese que en el debate los otros constituyentes hacen ver cómo está hablándose de una salvedad, de una excepción, de algo completamente extraordinario. Nótese, las facultades extraordinarias del presidente pues siempre estaban ahí, en la Constitución del 57, y aquí como quiera quedaba como muy concreto en el supuesto de que tenía que ser en suspensión de garantías, lo cual tendría que ser una circunstancia como de una completa normalidad, ¿no? Y en ese sentido el debate gira mucho más en torno a cómo entender si se estaba infringiendo con el espíritu de no depositar 2 o más poderes en una sola persona, si admitíamos la excepción del 29. Y como decían, bueno, pero ya aprobamos la excepción del 29. Y aquí lo único que estamos haciendo es explicitar que la única excepción
a esa posibilidad es la consagrada ya en el artículo 29. Entonces eso me parece, a mí me decía yo que me parecía como muy relevante que se preocuparan por establecer muy clara esa liga entre los dos artículos, el del 29 y el 49. Pero decía yo que a mí en los debates, en la discusión de los debates del constituyente, me parece que ahí hay otros dos artículos que ocupan, que merecen como nuestra discusión, nuestra atención. Uno de ellos era el que ya les decía yo, les adelantaba del tema de la reelección. Insisto, entendiendo también como división de poderes, también con el tema de los límites a la temporalidad que puede uno durar en un encargo, y además con esta idea de la prohibición absoluta, ¿no? Les leo el artículo cómo queda. Artículo 83, ¿no? El presidente entrará a ejercer su encargo el 1 de diciembre. Durará en él 4 años y nunca podrá ser reelecto. El ciudadano que sustituyere al presidente constitucional en caso de falta absoluta de éste no podrá ser electo presidente para el periodo inmediato. Tampoco podrá ser reelecto presidente para el periodo inmediato el ciudadano que fuere nombrado presidente interino en las faltas temporales del presidente constitucional. Ese es el 83. Y aquí lo interesante es, decía yo, que el tema gira en torno a cómo debemos entender la palabra nunca. Entonces, leo de nuevo, dice: el presidente entrará a ejercer su encargo el 1 de diciembre, durará en él 4 años y nunca podrá ser reelecto. Y al respecto ahí, el constituyente Cravioto dice: suplico atentamente a la comisión que tenga la bondad de precisar qué quiere decir la frase de que el presidente de la República nunca podrá ser reelecto. ¿Quiere decir esto que jamás el que sea una vez presidente en cualquier tiempo pueda volver a ser electo, o es simplemente la prohibición para que se reelija en el periodo siguiente? En ese caso bastaría la palabra no en lugar de nunca. El constituyente Machorro Narváez, Paulino Machorro Narváez, pide la palabra y dice: parece que el adverbio nunca expresa que en todo tiempo, no solo en el periodo siguiente, es decir, que en todo tiempo no podrá ser reelecto. Cravioto: ¿entonces un mexicano puede ser presidente de la República solo 4 años? Machorro Narváez: sí, porque eso tiende a evitar los atentados por compadrazgos como los de Porfirio Díaz y González, que se alternaban la presidencia de la República. Acuérdense, aquí realmente nada más fue un periodo, ¿no? Pero era cuando operaba la regla de que no había reelección. Entonces entra Díaz, sale Díaz, entra González. Nótese, reformamos la Constitución para permitir las reelecciones y por una única vez y luego indefinidamente de Díaz, y ya Díaz se queda en el poder. Digamos, la primera vez sí necesitó de su compadre para poder reelegirse, pero bueno, fuera de ahí, digamos, el punto es que claramente dijera ahí nunca, ¿no? Entonces, pero agrego Luis Espinosa: la Revolución de 1910 escribió en sus banderas el lema de sufragio efectivo y no reelección, y la Revolución Constitucionalista recogió aquel lema revolucionario y lo fundió con el de Constitución y Reformas. Otra vez, como una promesa de la revolución, una de las causas de la revolución, pues había sido justamente el principio de no reelección. Entonces, por congruencia, retomar el principio de no reelección y plasmarlo en la Constitución del 17 era lo que el proyecto veía como lo congruente, y es lo que a la larga queda en el proyecto, como veremos, ¿no? Y entonces, alguien insiste por ahí, el mismo Espinosa insiste en que se quite lo de nunca y que se ponga lo de no, porque siempre aparece este otro argumento. ¿Y qué pasaría si eventualmente aparece alguien muy, muy bueno? Pues, ¿cómo de una vez le cancelamos la posibilidad, no? Pero, digamos, yo ahorita les diré cuál es mi sensación ahí, pero él dice, de alguna forma, propongo que mejor de nunca se ponga la palabra no para evitar esa situación. Esteban Calderón insiste, ¿no? La expresión nunca indica ya la idea de que un presidente, un ciudadano que ocupe la presidencia por un periodo, nunca jamás la volverá a ocupar.
Y el principio de no reelección, como vosotros lo sabéis, no es democrático. Nosotros lo hemos aceptado por una necesidad. Los señores que creen más garantizada la libertad poniendo la palabra nunca, olvidan por un momento que vamos a instituir el municipio libre, que vamos a tener una nueva organización que haya imposible el entronizamiento del despotismo. Por consiguiente, la palabra nunca puede privarnos de los servicios de un gran ciudadano que se haya distinguido por su buena labor de administración. Basta que no sea electo para el siguiente periodo para que el pueblo mexicano quede en su pleno derecho para utilizar más tarde, si quiere, sus servicios. Voces: no, no. Señores, pido entonces que se sujete a votación esa fracción. Entonces, esto es Calderón, ¿no? Y quizás déjame tratar de insistir en algo que ya medio adelanté con esto de que aquí dice que no era un principio democrático, pero que por necesidad se estaba planteando la discusión de prohibir la reelección. Y yo en lo personal creo que sí es un principio democrático, pero déjeme tratar de matizarlo con la idea que ya anunciaba yo de lo republicano. Me parece que es claramente un principio republicano lo de limitar los periodos y eventualmente introducir este tipo de prohibiciones. Sí, capto muy bien que suena antidemocrático, porque estaríamos quizás privando a la gente de la posibilidad de votar por alguien que le parece que merecería otra vez volver a ser presidente. Suena no muy democrático. El problema es cuando alguien se acaba perpetuando en el poder, tampoco eso suena muy democrático. Y entonces creo yo ahí que tenemos que entender que es un balance entre los dos principios, el de republicano o del de república y el de democracia. Y en lo personal creo que no hay ningún problema, no es antidemocrático limitar la duración de los periodos, porque estamos atendiendo un principio que se llama división de poderes. Si fuera antidemocrático, pues ¿por qué no tener un dictador siempre, no? Entonces, ¿por qué tener 3 poderes? Entonces, nótese, justamente como una idea más republicana ligada con democracia para entender bien los dos principios. Y bueno, al respecto, Rivera Cabrera dice: pido la palabra para sostener que debe dejar la palabra nunca en el dictamen de la comisión, porque interpreta exactamente la idea general de toda la República, que ningún ciudadano pueda ser electo para presidente de la República por 2 veces o por segunda vez, mejor dicho. En cuanto a lo que dice el ciudadano, el constituyente Calderón, de que hemos olvidado de que con el municipio libre y con la Guardia Nacional parece que habrá una mayor garantía, debo decir que el general Calderón también se ha olvidado que tenemos una larga educación por la cual todavía no estamos garantizados para que el pueblo mexicano pueda desechar con energía las insinuaciones de presión que pueda hacerle para votar por determinada persona. Por consiguiente, debemos votar el dictamen de la comisión tal como se ha presentado. Y viene otro más, ¿no? Martínez de Escobar: yo creo también que debe permanecer ahí la palabra nunca, pues desde luego yo aseguro que los señores general Calderón y Espinosa se van a convencer de que no es tan cierto lo de que se dice. Yo en un principio también así había pensado. Debemos tener en consideración las grandes ventajas que a través de nuestra historia hemos venido teniendo por la no reelección. Eso es indudable y está en la mente de toda la nación. Si se pone la palabra no, es cierto lo que dice el señor Machorro y Narváez, que en el periodo siguiente podrá ser electo, el que lo fue en el anterior, y esto puede dar lugar a lo que hemos tenido en la época del general Porfirio Díaz y de Manuel González. Si se presenta un presidente de gran talla política, que todos nosotros estemos convencidos de que debe volver a la presidencia de la República, yo digo que un artículo de esos no tiene vida perpetua. Todos sabemos que siempre, además de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, en el fondo existe un poder constituyente, y lo llamo poder constituyente cuando reforma un artículo constitucional, es decir, que el Congreso Nacional puede hacer la modificación, de manera que no existe ese temor de que un hombre de gran talla política no pueda ser presidente de la República por segunda vez. Sí podrá hacerlo, porque ese artículo podrá modificarse para ese caso. De manera que sí debe dejarse aquí, como protesta a todo lo malo que hemos tenido en nuestra historia, la palabra nunca. Una postura, déjame tratar de sugerir que es una postura muy, muy curiosa esta, ¿no? Porque por un lado viene a reforzar el nunca, y que se quede el nunca, que es lo que parece ser lo congruente con lo que pasó con la revolución, déjese el nunca. Y nótese, no se preocupen, si eventualmente apareciera un personaje de gran talla política, pues podremos reformar la Constitución para permitirle que pueda volver a ser presidente. Casi leo o pienso aquí en los antecedentes de cuando se reforma la Constitución para permitir que el general Calles regrese. Pero vean el peligro, yo ahí insisto, creo que el principio republicano, esto es muy importante para entender estos apartados. Todavía me parece muy grave que estuviéramos reformando la Constitución para permitir que se reeligiera alguien en particular.
Nótese, se supone que las leyes tienen que ser generales, y aquí hacer una reforma para permitirle a alguien que eventualmente pudiera llegar a la presidencia, me parece que no necesariamente están atendiendo correctamente al espíritu de la generalidad de las leyes, porque estaríamos haciendo una ley con cierta nota particular pensando en alguien. Y aprovecho para poner una nota con relación a esto que está diciendo Martínez de Escobar. Seguramente ustedes han oído hablar de Felipe Tena Ramírez, sabrán que Felipe Tena Ramírez hizo o es el que desarrolla esta idea del constituyente permanente, que yo creo en lo personal que es una contradicción en términos. No puede ser un poder constituido que se llame poder constituyente. A mí me parece que es un error de Felipe Tena Ramírez, y creo que hemos pagado caro el hecho de que llevemos 233 decretos de reforma a la Constitución con esta imagen de un constituyente permanente que no tiene límites, o que parecería que no tiene límites. Creo que sí los tiene, creo que es un órgano, un poder revisor de la Constitución, y que de alguna forma esa idea tendríamos que de alguna forma controlarla mejor. Pero lo curioso es, insisto, con estas palabras de Martínez de Escobar encuentro los antecedentes, por un lado, de lo que decía yo, para que se reformara la Constitución para permitir el paso de de Álvaro Obregón, pero por otro lado también unos antecedentes de esas palabras que luego utilizaría Felipe Tena Ramírez para hablar del poder constituyente, del órgano revisor o reformador de la Constitución, como un poder constituyente. Entonces, bueno, ese es uno de los debates que quería compartir, ¿no? El otro debate, y ese me parece todavía más interesante, porque me parece un debate muy interesante en el sentido de que se está preguntándose si nunca y no, y una fuerza quiere que se ponga el no, y una fuerza se mantiene diciendo que debe ser nunca. A la larga prevalece la postura de que se quede el nunca, y el dictamen se aprueba como estaba originalmente. El dictamen también de división de poderes se aprueba como estaba originalmente. Pero el otro ejemplo que quisiera yo traer a colación es el de las faltas absolutas del presidente. El de las faltas absolutas del presidente, yo ya se los conté un poquito cómo acaba, digamos, la historia. Ya hicimos referencia a que se suprime lo de la vicepresidencia, y bueno, me permito leer el artículo 84, cómo queda, y ahorita vemos cómo estaba originalmente en el proyecto y cómo la discusión lo fue modificando, cómo lo llevó a que se reajustara el artículo. En caso de falta absoluta del presidente de la República, ocurrida en los 2 primeros años del periodo respectivo, si el Congreso estuviera en sesiones, se constituirá en colegio electoral inmediatamente, y concurriendo cuando menos las 2/3 partes del número total de sus miembros, nombrará en escrutinio secreto y por mayoría absoluta de votos un presidente. Y el mismo Congreso expedirá la convocatoria a elecciones presidenciales, procurando que la fecha señalada para este caso coincida en lo posible con la fecha de las próximas elecciones de diputados y senadores al Congreso de la Unión. Si el Congreso no estuviese en sesiones, la Comisión Permanente nombrará desde luego un presidente provisional, quien convocará sesiones extraordinarias del Congreso para que a su vez expida la convocatoria a elecciones presidenciales en los mismos términos del artículo anterior. Cuando la falta del presidente ocurriese en los 2 últimos años del periodo respectivo, si el Congreso de la Unión se encontrase en sesiones, elegirá al presidente sustituto que deberá concluir el periodo. Si el Congreso no estuviera reunido, la Comisión Permanente nombrará un presidente provisional y convocará al Congreso de la Unión a sesiones extraordinarias para que se erija en colegio electoral y haga la elección del presidente sustituto. El presidente provisional podrá ser electo por el Congreso como sustituto. El ciudadano que hubiese sido designado presidente provisional para convocar a elecciones en el caso de falta del presidente en los 2 primeros años del periodo respectivo, no podrá ser electo en las elecciones que se celebren con motivo de la falta de presidente para cubrir la cual fue designado. A grandes rasgos, espero que se entienda más o menos qué es lo que dice el artículo, pero lo trato de explicar. Nótese, tenemos básicamente el supuesto de faltas absolutas. Las faltas absolutas se podrían dar, conforme lo entiendan aquí, estando el Congreso de la Unión en funciones o no estando en funciones. Entonces, cuando no está en funciones el Congreso de la Unión, como opera hoy todavía, tenemos una comisión permanente. Entonces, digamos, en cualquiera de los 2 casos, si está el Congreso en funciones, se nombra el presidente interino. Si no está en funciones, se tiene que nombrar uno, pero se tiene que convocar al Congreso para que éste nombre un sustituto. Más o menos eso creo que está muy claro. Nótese que eso, a grandes rasgos, digamos, eso es como la primera parte del supuesto, pero nótese que esto podría darse o en los 2 primeros años del periodo o en los 2 últimos años.
Y eso es lo que va a suscitar el debate. Esa es la parte en la que el debate se tenía que dar y es como se va a dar. Entonces, a ver si se entiende la idea. El Congreso puede estar reunido, Congreso de la Unión, o puede estar la Comisión Permanente. En caso de la Comisión Permanente, el Congreso pues directamente nombra al sustituto, ¿estamos? En el caso de y convocamos a elecciones si es en los primeros 2 años. Si en los últimos 2 años nada más nombramos al sustituto. Entonces, pero bueno, déjenme les leo cómo venía originalmente el proyecto. Artículo 84. En caso de falta absoluta del presidente de la República, si dicha falta tuviera lugar estando en sesiones el Congreso de la Unión, este se constituirá inmediatamente en colegio electoral y corriendo cuando menos las 2/3 partes del número total de sus miembros, nombrará en escrutinio secreto y por mayoría absoluta de votos al ciudadano que deba sustituirlo durante el tiempo que faltare para cumplir su periodo. Si la falta del presidente de la República ocurriera no estando reunido el Congreso, la Comisión Permanente designará un presidente provisional, el que durará en ejercicio del Poder Ejecutivo hasta que el Congreso se reúna y haga la elección correspondiente, la que podrá recaer en la persona designada como presidente provisional. La Comisión Permanente convocará inmediatamente sesiones extraordinarias al Congreso de la Unión con el solo objeto de que éste haga la designación del presidente interino. Entonces, como verán, aquí el supuesto no hacía ninguna distinción entre si pasaba esto en los 2 primeros años o en los 2 últimos años. Directamente, en cualquier momento, si estaba el Congreso de la Unión, él directamente nombraba al presidente sustituto. Si no estaba reunido, tendría que nombrar un presidente provisional y luego ya reunido el Congreso de la Unión, o sea, se nombraba el presidente sustituto. Pero en los 2 casos era para concluir el periodo. Y nótese, podría pasar que esto ocurriera desde el día 1 y que le faltaran 3 años y cacho, nótese que el periodo del presidente era de 4 años. Entonces, y bueno, entra el debate. De entrada, Cravioto, que es el mismo que citamos hace rato, vuelve con la misma muletilla, ¿no? ¿Cuál es la mayoría absoluta que se refiere? Hay 2 clases de mayoría, la mayoría absoluta y la mayoría relativa. La mayoría relativa es la mayoría más 1 del total de los que votan. Mayoría absoluta puede interpretarse de 2 maneras, la de 2/3 partes de los que votan, o bien la mayoría del número total de diputados. A lo que Paulino Machorro Narváez le contesta: la mayoría en el concepto fundamental es siempre, como indica la palabra, que es la mayoría de número de votos, y puede ser de varias maneras. Puede obtenerse mayor número de votos sobre otro número menor, o puede obtenerse la mitad más 1 de todos los votos. Suponiendo que haya 100 votos, si un candidato obtiene 40 votos y otros 30 y otros 2, 30 cada uno, ha obtenido la mayoría relativa. La mayoría absoluta es cuando tenga el 51, es decir, la mitad más 1. Entonces, básicamente entiende que se requiere de las 2/3 partes de que estuvieran reunidos, el que tuviera la mitad más 1. Es lo que entendía ahí por mayoría absoluta, y con eso Machorro creo que ya contesta el problema. Pero luego viene Truchuelo. José María Truchuelo, también un personaje bien interesante de los del Constituyente. A mí en lo personal, de lo que he estado para otro proyecto también aquí del Instituto, he estado compilando algunos textos. He encontrado obviamente a Hilario Medina, que es el que da el Congreso de Clausura del Constituyente. He encontrado textos muy interesantes de Truchuelo, y también de Paulino Machorro Narváez me ha parecido que hay textos muy sugerentes. Pero concretamente Truchuelo, entonces aquí lo que quisiera que vean es otro de esos grandes personajes que nos ofreció el Constituyente del 17. Dice: vengo nada más a llamar poderosamente la atención de la Cámara sobre un hecho de gran trascendencia, que por sí es digno de la consideración de ustedes. Hemos tratado nosotros de robustecer al Poder Ejecutivo, precisamente para que no esté sujeto a ninguna clase de intrigas y pueda fielmente regir los destinos de la nación. Si nosotros damos más amplias facultades al Congreso para que él tenga derecho amplísimo de nombrar presidente de la República, aún en el caso de que a los pocos días haya muerto o haya desaparecido el presidente por cualquier motivo, sea por renuncia, muerte o por cualquier otro evento, nosotros vamos a dar lugar a que el Congreso se crea un arma poderosa para estar intrigando constantemente contra el jefe del Poder Ejecutivo. Lo vimos en la legislatura pasada, en que se le hizo una gran oposición al señor Madero y se buscó el arma de su caída, precisamente en el Congreso. Con esas facultades tan amplias, sin restricción alguna, creo que el presidente de la República estará constantemente amenazado por el Congreso, por las intrigas que se desaten para buscar su caída.
Yo creo, señores, que sería absolutamente conveniente poner restricciones a estas atribuciones del Congreso, para no conceder más facultades de nombrar presidente interino que en el caso de que faltara en el periodo del término de 1 año o 6 meses para concluir el plazo de presidente, porque de otro modo resultan varias irregularidades que son antidemocráticas. Primero, se priva al pueblo de elegir su representación por elección directa, porque venimos a aceptar la forma de república centralista en la que precisamente se hace la elección del presidente de la República por medio de su Congreso. Entonces, una elección indirecta, ¿no? Así atacaremos el principio democrático federalista que está sentado en esta Constitución. Segundo, tenemos una constante amenaza de parte del Congreso contra el Ejecutivo para estar buscando pretextos para obligarlo a dimitir, hasta fomentar una conspiración contra él a fin de nombrar al que convenga al Poder Legislativo. Nos hemos fijado en multitud de batallas de mucha menor importancia para robustecer al Poder Ejecutivo, y en cambio dejamos armado al mayor enemigo que pueda tener el Presidente de la República, como es el Congreso. Nosotros tenemos que empezar muy seriamente en que no todas las cámaras van a estar de acuerdo con el Ejecutivo. Si el próximo Congreso o los posteriores fueran como este, no habría ningún peligro de que se intrigara. Pero desde el momento en que entremos al orden constitucional y que muchos de los enemigos tomen especial empeño en triunfar, precisamente con fines aviesos y maquiavélicos, no se deben dejar las puertas abiertas al enemigo. Y yo ruego que desechemos el artículo para que las comisiones lo presenten en una nueva forma que pueda conciliar las facultades del Congreso para designar ejecutivo en los últimos días, con la seguridad de que el presidente estará garantizado contra una conspiración que se haga en el mismo Congreso. Esto es grave y, por consiguiente, es mejor que el Legislativo convoque inmediatamente a elecciones cuando falta un plazo mayor de 1 año. Yo no he querido exponer mis ideas y fundarlas ampliamente para no hacer más largo el debate, porque tengo para mí que ni el Congreso tiene facultades sobre el particular, sino que lo más democrático sería que el ministro de Relaciones se hiciera cargo del Poder Ejecutivo y el Congreso al mismo tiempo convocara elecciones precisamente para quitar a las cámaras toda intervención y no hacer depender de un poder de otro. Pero precisando de esta idea, porque probablemente no es la de la mayoría de los constituyentes, pero sí entiendo que la mayoría de la Asamblea está en la inteligencia de que sería un arma poderosa para el Congreso dejarle esas facultades tan amplias y sin ninguna restricción, lo que sería un constante peligro para las instituciones federalistas y democráticas. No sé si se vea clara la idea, ¿no? Por un lado, se violenta lo de la elección directa, ¿no? Si dejamos que el Congreso nombre, pero además la otra, dejamos que el Congreso estuviera en aptitudes para estar intrigando y estar removiendo presidentes. Y vean cómo también, aquí con lo que dicen en la postura de Truchuelo, dice él, y hemos tratado de fortalecer al Poder Ejecutivo, hemos tratado de robustecerlo. Entonces sí, buena parte de la explicación de por qué hemos caído en un presidencialismo fuerte, puro, como lo llamó Carpizo, pues creo que lo encontramos en esos debates. Ahí está la explicación. Veníamos de una experiencia de un dictador que se había sido dictador, lo cual parece como contraintuitivo, pues era un ejecutivo fuerte, sí, pero un ejecutivo fuerte que no precisamente se hizo fuerte porque no podía confiar en el Congreso, porque el Congreso tenía demasiado poder y en ese sentido por eso tenía que desconocer o minimizar el poder del Congreso. En cambio, aquí en la lectura, había que fortalecer el Poder Ejecutivo y sí, vean el costo tenía que ser, de alguna forma, robustecerlo con ciertas atribuciones y de alguna forma también minimizando las que pudieran tener el Poder Legislativo. Bueno, Cabrera dice, he pedido la palabra con el objeto de robustecer las ideas de los oradores que han hablado en contra antes que yo. En efecto, creo que se falsean completamente los principios democráticos, dándole al Congreso las facultades de designar a un presidente por un periodo tan largo, que bien puede ser este de los 4 años completos. No solo debemos fijarnos en que se falsean los principios democráticos que hemos asentado aquí en el artículo que se acaba de aprobar, en el artículo 81, que dice, la elección del presidente será directa y en los términos que disponga la ley electoral. De manera que aquí, con la designación que hace el Congreso, resulta la elección indirecta. Más adelante dice, para no falsear la elección directa que hemos asentado, así como para prever las dificultades en que tendrá que encontrarse el presidente designado por una asamblea que hagamos constar que si faltan más de 2 años para la terminación de su periodo, se convocan nuevas elecciones. Entonces aquí Cabrera es el que propone que se separen muy bien los dos supuestos. Si esto pasa en los 2 últimos años, que sí, que sea el Congreso el que nombre el que va a concluir. Pero si esto pasa faltando más de 2 años, pues que se nombre o se convoque, se elija un nuevo presidente. Por ahí Hilario Medina, que como saben, ya les adelantaba yo, es otro de los grandes, dice Hilario Medina,
¿Qué le asusta al señor doctor Cabrera que un presidente en un momento dado tenga oposición en un parlamento? Y la oposición, señores diputados, es la condición de los buenos gobiernos. Por eso es que el parlamentarismo tiene todos los partidos actualmente en la ciencia política, porque antes que todo, el parlamentarismo se forma de dos cosas, de un gobierno en actividad y de un partido en oposición. Y esto, un partido en disponibilidad. Y eso lo traigo un poco a colación por lo que les decía yo de cómo Hilario Medina aquí hace ver que el problema es que, por un lado, estamos queriendo proteger mucho al presidente, cuidándolo de que el Congreso vaya a tener un Congreso adverso, y entonces dice él, pero al contrario, tendríamos que tener un Congreso fuerte. Aquí claramente la voz de Hilario Medina va a ser la que va a quedar en la minoría, y la que va a prevalecer es de alguna forma la de Cabrera, ¿no? Insisto con esto, con lo de los tiempos. En una parte de la discusión entran mucho estos detalles en los que dicen, y nótese que si nosotros nombramos que sería bueno que lo nombraran y que concurrieran con las elecciones, porque si los nombramos a destiempo, tendríamos un Congreso que se nombró a un presidente que entró en funciones, sí, con el apoyo, o muy probablemente del mismo partido con el que tiene apoyo en la Cámara de Diputados, pero va a haber elecciones intermedias, y en esas elecciones intermedias podría cambiar el equilibrio de fuerzas, y ese presidente, el sustituto, el que nombraría el Congreso, todavía le faltarían 2 años, y podría verse como muy cuesta arriba con relación al Congreso que fuera electo. Y por eso entonces jugar con la idea de que fueran en los 2 años, y que en la medida de lo posible se empatara con la elección intermedia. Nótese, digamos, si acabamos de elegir a un Congreso y el presidente luego se muere, pues no tiene sentido que nos esperemos casi 2 años, pues de una vez convoquemos a un Congreso para que tenga los 4 años. Pero si ya estamos digamos, faltan pocos meses, pues el provisional que dure hasta que tengamos la elección de intermedia, para que ahí es donde se elija el presidente y que entonces corresponda a un Congreso que pueda ser más o menos, digamos, que pueda entrar al mismo tiempo que el presidente. Con lo cual, de alguna forma, creo que la voz de Hilario Medina de que el Congreso y el presidente se tomara en consideración que no necesariamente tendrían que ser como enemigos, pues se matizara un poco la idea. Entonces no tenían que ser de partidos opuestos, pero que concurrieran en una elección para que pudieran ser más o menos del mismo partido. Pero otra vez, sin el temor de que pudieran ser de partidos distintos, que podría ser como una posibilidad muy real de que eso sucediera. Y bueno, entonces yo quisiera nada más cerrar con una idea más de esto. Creo que ya toqué los puntos que me interesaban destacar. Insisto con las ideas, ¿no? Como una especie de resumen de lo que me parece como más relevante. La división de poderes tradicionalmente la hemos entendido en esta imagen horizontal, ejecutivo, legislativo, judicial. Nótese que hemos tratado de mantener que los 3 poderes sean igual de fuertes, igual de poderosos, pero la misma razón, la misma constituyente nos explica muy bien que era necesario fortalecer a uno por encima de los otros. La idea creo que al final de cuentas nos ha costado mucho, pero entiendo muy bien el contexto histórico en el que tenía que tomarse esa decisión y las razones por las cuales se tuvo que tomar. Veníamos de una dictadura de 34 años, en la que entonces a una misma persona se había perpetuado en el poder y que era importante que ese poder del Ejecutivo, sí, por un lado se fortaleciera, pero dentro de los cauces constitucionales. Y en ese sentido que de alguna forma se tenía que debilitar, o quizás la palabra no sea la más correcta, que eso se hacía, ese fortalecer o robustecer a uno, era en detrimento de los otros poderes, pues sí, porque quedaba esta posibilidad de que el Congreso tuviera un poder muy fuerte para nombrar presidente y que eso fuera una razón para que cayeran los presidentes. Y nótese, el temor del presidente de entonces tener que gobernar sin el apoyo del Congreso, entonces tener que prescindir del Congreso. Entonces, como tratar de encontrar un balance ahí, creo que difícil, pero encontrar un balance importante. Y creo que esos otros 2 artículos son los que nos explican bien cómo se logra el balance. Sí, vamos a tener un presidente fuerte, pero que solamente dure 4 años, que no pueda, que opere la prohibición de reelección absoluta, que ese cuate que fue presidente por 4 años no pueda volver a ser presidente nunca, para evitar la posibilidad de la dictadura. Entonces sí, estamos fortaleciendo mucho un poder,
pero nada más con una división de poderes temporal de un máximo de 4 años. Ustedes, como saben, ese artículo luego se reforma para permitir la reelección de Álvaro Obregón, se asesinan a Álvaro Obregón y se vuelve a reformar el artículo para regresar a los términos originales de la Constitución del 17 de prohibición absoluta. Y bueno, lo otro que decía yo de las faltas absolutas, me parece que el tema de los 2 años de lo del debate, y quisiera quizás como reforzar esa idea, de cómo en el debate, habíamos visto en el otro, como el nunca y el no, ¿no? Pero cómo en este debate sí hubo la discusión y cómo cambia el proyecto, cómo cambia la redacción, para atender a lo que se debatió ahí, cómo hubiera sido un contrasentido dejar la facultad del Congreso para nombrar al presidente. Ciertamente se le daba un poder muy fuerte para él atentar contra la presidencia. Y en ese sentido entiendo que si bien se fortaleció demasiado el Poder Ejecutivo, creo que las razones históricas, el contexto histórico lo acaba justificando y acaba como explicando muy bien por qué era necesario hacerlo. Insisto, con este compromiso de que solamente fueran 4 años. Y que en caso de que faltara, sí, si son menos de 2 años, los nombrará directamente el Congreso, pero si fueran más de 2 años, tendríamos que convocar unas elecciones. Y por qué hacerlas concurrir con las elecciones de diputados, en la medida de lo posible, o de senadores, como para que de alguna forma hubiera un más o menos, pudiera ese presidente que entrara a funciones, gobernar con el apoyo de un Congreso que fuera electo al mismo tiempo que él, a diferencia de fue nombrado con un Congreso que no necesariamente es el que es electo consigo mismo, al mismo tiempo. Entonces, no sé si estoy siendo claro, pero bueno, básicamente lo que me interesaba como de forzar eran esa imagen de la división de poderes, los 3 poderes, y sobre todo insistir en esta parte de la división temporal del poder, los límites de 4 años, como entendiendo que esa era parte también de cómo se entendía la división de poderes. Insisto, la otra discusión de lo federal, de lo estatal, inclusive lo municipal, sale muy de pasada en esta discusión, sugiriendo que como vamos a fortalecer el municipio, pues no va a haber estos peligros. Nótese, el municipio realmente nunca logramos hacerlo verdaderamente fuerte, y ahí creo que todavía tenemos un pendiente muy largo, muy grande. Y ya lo decía yo también en las palabras iniciales, como pues sí, el constituyente empieza siendo muy federalista, con muchas atribuciones reservadas para los estados, pero cada una de las reformas que han venido después, cada vez que reformamos el 73 y le ampliamos las facultades del 73, que es el Congreso General de la República, el federal, pues le vamos acortando las facultades a los estados. Entonces, ahí también tenemos unos retos, creo que grandes, para el futuro. ¿Cómo replantear nuestra división de poderes para que se mantenga más equilibrada? ¿Cómo replantear el tema de la división horizontal y la vertical? Nótese que la división temporal creo que ha funcionado más o menos bien. El tema de la reelección de los legisladores la quitamos y ahora ya la volvimos a reintroducir con una cuestión que me parece muy criticable, que es todavía dependa de lo que digan los partidos, pero bueno, ahí están como esos 3 grandes principios. Y quizás una nota más, yo no sé qué tanto todas las reformas que han venido después, sobre todo en estos últimos años, en el último 25 años, desde el 92, todas estas reformas que hemos hecho que le han ido quitando atribuciones al presidente. Hagan memoria, el presidente tenía muchas atribuciones, pero se las hemos ido quitando. La de organizar las elecciones ya la tiene el INE. Diferentes atribuciones que hemos ido descentralizando, pues hemos ido de alguna forma acotando al presidente y debilitando al presidente y desconcentrando el poder en muchos órganos. Entonces, esa sería quizás como un tema como para que no estaba en el texto del 17, de la división temporal, de la división, de poderes del 17, pero eso es lo que ha ido evolucionando hacia allá, después de este poder presidencial tan fuerte, un presidencialismo puro, fuerte, pues hemos ido jalando, así limitando a ese presidente, y vean cómo cada vez le quitamos más cosas, cada vez le dejamos menos. Y vean lo otro paradójico, cómo a la distribución federal también cada vez le quitamos a los estados para dárselo a la federación. Entonces hay unas tensiones, creo yo, curiosas en estas discusiones de la división de poderes, que me parece que hay que estar como muy atentos, y diría yo que lo mejor que me parece es empezar por retomar los debates, las discusiones, para rastrear como los orígenes de por qué adoptamos el diseño institucional que adoptamos, y cuáles fueron, digamos, lo que luego fue cambiando y por qué fue cambiando. Yo al menos espero con haber dejado como esta idea de cómo fue esta base de la división de poderes, insistiendo que creo que aquí en los debates se deja entrever muy bien
cómo tenían esta preocupación de fortalecer el Poder Ejecutivo. Aunque querían hablar de los tres poderes como en igualdad de condiciones, que era como algo a lo que veníamos corriendo y que necesitábamos fortalecerlo. Insisto, con la nota pero el compromiso es que entonces esta persona a la que le vamos a dar mucho poder no pueda ser presidente más que por solo una ocasión. Insisto, sustentándolo con principios republicanos y yo creo que también democráticos. Muchas gracias.